Antes de comenzar, quisiera que fueran a la escritura. Vamos a estar estudiando una historia muy bonita, una historia muy apasionante, una historia acerca de Jacob. Y quiero que vayan a Génesis capítulo 35, versículo del 1 al 7. Cuando estén ahí, yo quiero que me griten así de una manera apasionada, amén. Amén. Ya están ahí. No se vale tener aquí me hacen trampa. Ok, estamos allí en Génesis capítulo 35, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, y límpiense y muden sus vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tus bondades, tus bendiciones, tus misericordias, las cuales se renuevan cada mañana. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos diste cosas que no te pedimos. Porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro pecado, tú sigues siendo fiel y tú sigues siendo piadoso con nosotros, Señor. Nos has tratado con amor, nos has tratado con mucha gracia, Señor. Queremos darte gracias por todo eso. Te damos muchas gracias porque seguimos teniendo la oportunidad de abrir tu palabra y sentarnos como tu pueblo a escuchar y a meditar y reflexionar en ella. Te ruego, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo, que ponga en nuestros corazones ese deseo y anhelo de poner en práctica, Señor, todo lo que escuchamos, todo lo que estudiamos. Sé tú en medio de este pueblo, Señor, que clama desde sus corazones, Señor, que te necesita, que urge, Padre, que tú estés en sus vidas como también yo deseo que tú estés en la mía, Señor. Padre bendito, hay tanta necesidad en nuestros corazones y hay tanta necesidad afuera, Padre. Así que hoy te ruego, Señor, que esta palabra no solo sea de exhortación y de ánimo, sino también de consolación, Señor. Consuela nuestros corazones y anímanos, Señor, a hacer lo que nos toca. Te lo pido, Señor, por amor a tu pueblo, por el cual tú moriste en la cruz. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. ¿Ok? Miren, yo creo que todos necesitamos en algún momento un lugar seguro. Todos deberíamos tener un lugar seguro, hermanos. Creo que todos necesitamos tener un lugar tranquilo donde poder llegar y saber que todo va a estar bien. Que cuando tú tengas muchos problemas y muchas situaciones, tú puedas llegar a ese lugar y decir: estoy seguro, estoy en un lugar seguro. Todos necesitamos algo así, como un refugio, hermano. El diccionario define la palabra refugio como un lugar adecuado para refugiarse. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, algo que tenía este tiempo es que empezaron a hacer bombardeos por naves, ¿no? Por aeroplanos, todo esto. Fue algo nuevo para la Segunda Guerra Mundial. Entonces los lugares abiertos, las ciudades donde estaban incluso las personas en su casa, se convirtieron en lugares inseguros. Debido a esto se tuvieron que construir algunos refugios subterráneos para proteger a la población. No era lo más bonito, no era el lugar más adecuado para estar, sin embargo eran lugares muy seguros. Se conoce que en Londres, por ejemplo, no es el único lugar, pero por ejemplo se sabe que se construyeron ahí 8 refugios subterráneos, de los cuales todavía existen. Muchos de ellos fueron construidos a 30 metros bajo la superficie, para que se den una idea. Y se tenía una capacidad de 9,000 personas cada uno. Imagínense cómo estaban construidos. Yo no sé la tecnología que tenían en ese momento, pero es real, están ahí todavía, ¿no?
Y aunque suena terrible el hecho de estar y entrar a un lugar tan profundo, miren, yo se los digo porque yo sufro de claustrofobia, a mí me paniquea estar incluso en un elevador, ¿sí? Entonces ya lo llego a controlar, pero porque yo sé que voy a salir, o sea, no es cuestión de tantos días. Pero estas personas bajar a 30 metros y decir ahí vamos, entonces suena terrible, para mí suena terrible, pero los testigos dicen que en lugar de asustarse por ir bajo tierra, ellos se sentían aliviados de poder tener un lugar así, sobre todo cuando salían a la superficie y podían notar que el paso del bombardeo había dejado una terrible destrucción. Entonces se aliviaban, o sea, la realidad es que salían y podían decir, qué alivio tener un lugar seguro, ¿no? En los primeros años del segundo siglo, en las catacumbas romanas se convirtieron también en refugios para los cristianos perseguidos. Se sabe que estas catacumbas eran cementerios, antiguos cementerios subterráneos, con una infinidad de túneles que conectados unos con otros formaban algunos laberintos, verdaderos laberintos. Evidentemente no era un lugar muy adecuado para subsistir, pero ahí estuvieron viviendo y habitando por años los cristianos mientras eran perseguidos. Miren, nadie que podía entrar ahí, que no supiera la salida y no supiera esos túneles, no iba a poder salir solo, necesitaba la ayuda. Y básicamente hay historiadores que cuentan que quienes sabían esas rutas de salida eran los cristianos. Definitivamente un refugio no tiene que ser un lugar perfecto, no va a tener los mejores acabados, no va a tener la mejor iluminación, pero algo es seguro, serán seguros esos refugios. Entonces es idóneo para refugiarse porque es seguro. En resumen, un refugio debe ser el lugar más seguro para estar. Tengan eso en mente, hermanos. ¿Está conmigo? Sí. Okay. Pregunta, hermano, ¿tú tienes actualmente un refugio? ¿Tú lo tienes, hermano? Nosotros no estamos bajo ataque, ni estamos siendo perseguidos, pero seguramente todos en algún momento hemos tenido esa sensación, ese sentido, esa necesidad de tener un lugar donde podemos huir de los problemas, huir de las deudas, huir incluso de las mismas consecuencias que yo mismo he provocado, que yo mismo he causado. Pero cuando tú huyes, hermano, ¿a dónde vas? ¿Te has visto corriendo sin rumbo de un lugar para otro? ¿Cuál es tu refugio? ¿A dónde te refugias? Quizás te estás refugiando en tu trabajo, te estás refugiando en hacer dinero, te estás refugiando en el dinero, en las compras, en el entretenimiento, en algún otro vicio, yo no lo sé. Una de las cosas que tiene el hombre por su naturaleza caída, es que siempre busca un lugar seguro, pero en las cosas que no son seguras. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando yo creo que aquí muchos, cuando pregunté si tenían un lugar seguro, lo primero que pensamos fue en nuestro hogar, ¿no? Si tú como yo pensaste que probablemente muchos de los que estamos aquí, el lugar más seguro que tenemos es nuestro hogar. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hogar, en lugar de convertirse en ese refugio, se ha convertido en ese infierno del cual estás tratando de huir. Y lo digo en sentido figurado, evidentemente. ¿Qué pasa cuando los problemas de los que tú quieres huir no están afuera, sino adentro? Eso es lo que está pasando con Jacob. Eso es lo que está sucediendo con él. Por eso es que vemos allí que Dios habla a Jacob y le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y miren, me van a disculpar esta introducción que voy a hacer, pero es necesaria y es muy importante. Vamos a tratar un poquito de la historia de Jacob, cómo es que llegamos hasta aquí. Y para empezar, ustedes conocen la historia de Jacob. Jacob tiene un hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Esaú. Muy bien. Entonces, este hermano Esaú, ustedes recuerdan, le vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y posteriormente su mamá escucha de parte de Isaac que le dice a Esaú, yo ya estoy viejo, ya estoy anciano, ya no puedo ni ver. Entonces yo no sé cuándo va a llegar el momento, pero yo quiero que me hagas un guisado, tú lo vas a preparar como me gusta y vas a regresar, voy a comer y te voy a bendecir. ¿Y qué es lo que pasa? De repente se me olvida o confundo los nombres, me recuerdan, Rebeca escucha las palabras de Isaac y entonces va con Jacob y le dice, apresúrate, mira, haz un guisado y se lo vas a llevar a tu padre para que tú recibas la bendición de tu hermano. Y él dice, pero ¿cómo? Tú sabes que mi hermano es velludo, es muy peludo. Entonces, si me toca mi padre, se va a dar cuenta que no soy yo. Entonces dice, no te preocupes, yo tengo la solución. Te vas a poner pieles de animales para que cuando él te toque,
sienta que es tu hermano. Y eso es lo que sucede. Entonces, a Jacob recibe la bendición, no voy a meterme en todo, pero recibe la bendición y su hermano se entera, y a raíz de esto dice el versículo 41 del capítulo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Imaginan? En su propia casa, en su propio hogar, había peligro. Jacob estaba presentando problemas no afuera, sino adentro de su casa. Y entonces en el versículo 42 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Más adelante dice: pues ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Y dice, fuerte, hermanos, y huye. Ahí está, y huye de la casa a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Entonces él baja, inicia un viaje. Inmediatamente nos vamos a encontrar en el capítulo 28 una situación muy importante. No la vamos a estudiar, pero es muy importante lo que está pasando aquí. Miren, todo lo que estamos leyendo no está de más, hermanos. Considérenlo muy bien. Génesis capítulo 28 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Lo que va a suceder inmediatamente es aquel sueño extraordinario que tiene Jacob de una escalera que tocaba la tierra con el cielo. Y dice ahí en el versículo 12: y soñó. Algo importante, hermanos. Este día Jacob va a recibir una revelación. Y vamos a ver que esa revelación se divide en dos partes. Una revelación visual. Él se va a dar cuenta de algo. Primero observa algo, y después una revelación auditiva. Se le va a decir algo. Entonces dice el versículo 12: y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en alto de ella. Después viene la revelación auditiva, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esto es importante, hermano, si quieres subrayo. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, hermano, ¿no les gustaría que esto fuera para ustedes? Imagínense a Dios diciéndoles y revelándose su propio corazón, diciéndoles: aquí yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No les creo, hermanos. Bueno. Hermano, no vayan a pensar que yo soy carismático. Yo simplemente que estoy tratando de usar una técnica para tener su atención. No hay nada especial en esto, Entonces sigue viendo y él hace una interpretación de ese sueño. Dice en el versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué dice ahí? ¿No es otra cosa que qué? Y entonces dice en el versículo 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Saben qué significa Betel? Casa de Dios, casa de Dios, acuérdense. Entonces viene aquí algo que es extraño. Jacob quiere hacer un voto con Dios. Pero quiero que noten la forma en que Jacob en ese momento está haciendo ese voto. Porque pareciera más bien que Jacob está diciendo: tú quieres ser mi Dios. Dame unos minutos y lo pienso. Fíjense cómo está diciendo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Noten que él va a salir de allí no considerando a Dios como el Dios todopoderoso, ni como su Dios, sino como una opción de Dios. Dice: será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, ¿qué?
será casa de Dios. Hasta entonces que el Señor me demuestre que es Dios Todopoderoso y me dé todo lo que yo necesito y me cubra en este viaje, entonces será mi Dios y esta será casa de Dios. A todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y eso quiero hablar, ¿no es cierto, hermanos? No voy a hablar del diezmo. Ahora, de esta parte todavía él se va a dirigir a casa de la familia de Rebeca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que conoce a Raquel y él se enamora a primera vista. Esta parte está hermosa, pero eso es para otra historia, ¿no? Y se enamora de ella y entonces él habla con Labán y le dice, yo me quiero casar con ella. Y entonces dice, no, pues trabájame para mí 7 años. Trabajó 7 años y posteriormente en oculto le da a su hermana Lea. Y él no se da cuenta y la casó con su hermana mayor. Entonces él le dice, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me hiciste todo esto? Y entonces le dice, mira, es que no es lo común. Aquí primero sale la mayor y después la menor. Entonces dice, pero trabájame otros 7 años y yo te voy a dar, además ya te las voy a dar a las dos para que estén. Entonces eso sucedió y entonces Jacob trabaja otros 7 años y lo que se da cuenta Labán es que está siendo prosperado por causa de Jacob. ¿Saben por qué? Porque Dios se lo dijo. Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Entonces Labán ya no quería que se fuera. Y empezaron a tener problemas por lo que le tocaba a Jacob, por lo que había trabajado, y se hacen ahí un rollo otra vez, de manera que tiene otra vez problemas dentro de su familia. ¿Sí? Y entonces Dios le vuelve a hablar en el capítulo 31, versículo 13, le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Qué dice? La palabra me hiciste un voto. Luego, ¿qué dice? Levántate. Otra vez fuerte. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es la hora de que cumplas tu voto, Jacob. Ya te hiciste tonto 14 años, ¿no? Yo te mandé a hacer algo y ya te mostré, regrésate, ¿no? Entonces Dios le dice levántate. Es una palabra muy importante, hermano. Levántate. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Ahora vamos a ver un poquito antes, versículos 20, 21, capítulo 31. Y dice, Jacob engañó a Labán, otra vez, no haciéndole saber que se iba. Y luego dice, huyó. Otra vez, vamos todos, porque yo siento que no me están siguiendo, hermano. Y Jacob engañó a Labán, a arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía. Otra vez está huyendo, ¿se dan cuenta? Otra vez está huyendo. Entonces él va de camino de regreso y dice que se estaciona en un lugar llamado Siquem. En el capítulo 33, versículo 18, dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de una ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Elohí Israel. ¿Saben qué significa Elohí Israel? El Dios de Israel. Dios de Israel. Ahora, antes de esto, lo que hace es que tiene un encuentro con su hermano y él hace una avanzada para evitar pues una catástrofe. Él pensaba que su hermano iba a vengarse, iba a matar a toda su familia, entonces dividió en dos campamentos. Pero al final hizo las paces con Esaú. Y entonces Esaú lo estaba esperando más adelante, pero él se quedó ahí en Siquem. Quizás por miedo todavía. Pero lo que vemos ahí que se estaciona. Entonces, algo pues pasa aquí, hermanos. Ustedes saben la historia, y es la historia de cómo es que cuando se estaciona allí, con toda su tienda, dice que una de sus hijas, llamada Dina, anduvo ahí en Siquem y se encontró con el príncipe, y entonces la ultrajó, la violó, la deshonró. ¿Y qué es lo que pasa? Que se enciende en ira su familia, los hijos de Jacob, y entonces dicen, oye, mira, es que sí, lo hizo mal mi hijo, pero entonces Hamor viene como padre de Siquem, le dice, vamos a unir los pueblos, ¿cómo ves? Mira, tú tomas a nuestras hijas y nosotros, y permite que tu hija y mi hijo se casen, y hagamos un solo pueblo. Entonces, los hijos de Jacob les dicen, es que no es permitido, nosotros no podemos emparentar con ustedes porque ustedes no están circuncidados. ¿Y qué es lo que hace? Que les dicen, si ustedes se circuncidan, entonces vamos a hacer un solo pueblo. Entonces Hamor viene con el pueblo y confiado les dicen, oigan, vamos a hacer uno solo y vamos a prosperar y mira, vamos a tener sus
sus vacas, sus ganados, y vamos a tomar a sus mujeres y ellos las de nosotros. Y entonces todos muy contentos acceden, ¿y qué creen? Se circuncida todo varón. Y dice la escritura que al tercer día, cuando el dolor era tan intenso, todos estos hombres estaban tan débiles que no podían luchar, y los hijos de Jacob mataron a todos a filo de espada. Tomaron a sus mujeres y tomaron todo el botín que tenían. ¿Sí? Y miren, aquí salen las terribles palabras de Jacob otra vez, problemas familiares. Génesis 34:30. Ese es el último versículo del capítulo 34, antes de entrar al 35 donde estamos llegando. Fue largo, hermanos, pero era necesario. Dice, versículo 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, que esos fueron los responsables: me han turbado con hacerme abominable los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Otra vez, hermano. ¿Qué creen que iba a hacer? Huir, otra vez, por problemas que estaban dentro, no fuera, hermanos. Bueno, y ahorita ya se estaba extendiendo porque había una posibilidad de generar un conflicto bélico entre pueblos, ¿sí? Jacob no tenía descanso desde que salió de su casa, ¿no? No tenía descanso, tenía que estar huyendo una y otra vez. Y es ahí donde nos encontramos con el versículo 1, capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate, digan conmigo, levántate y sube a Betel y quédate allí, haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando, ¿qué? Huías de tu hermano Esaú. Miren, Dios, hermanos, siempre va a tomar la iniciativa. ¿Se dan cuenta cuántas veces Dios se presentó a Jacob? ¿Sí? Y a pesar de lo que era Jacob y a pesar de su cinismo, Dios siempre tomaba la iniciativa, hermano. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios siempre va a tomar la iniciativa. Nunca vas a ser tú diciendo, es que yo era muy inteligente, yo era muy entendido de la palabra y por eso es que yo me convertí, porque yo soy un hombre de Dios y el Señor se fijó en mí por lo que yo era. No. Si Dios nos amó, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Él toma la iniciativa y es muy necesario entender esto. Dios siempre va a tomar la iniciativa y eso es asombroso, hermanos, porque saben que ninguno de nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuántos de nosotros somos tan orgullosos que cuando tenemos un problema, tenemos un conflicto, estamos esperando que el otro venga y quiera resolverlo? Nosotros no vamos a tomar la iniciativa. Y cuán hermoso es ver que Dios, a pesar de que Él es el ofendido, a pesar de que es el Dios santo y todopoderoso, Él toma la iniciativa y desciende del cielo, manda a su Hijo para poder restaurar esa comunión que teníamos, que debemos tener con el Padre. Gracias a Dios por la iniciativa de Dios, ¿no? Jacob, hermanos, debía volver a Betel, pero se quedó estancado en Siquem por 10 años. Ahí se quedó estancado por 10 años. Como si Dios es como si Dios me hubiera dicho a mí, mira, regrésate a Jalapa porque ahí es donde yo te quiero, pero me quedo estacionado en Cardel. O sea, no llego hasta donde Dios me dijo. Entonces la actitud de Jacob era muy cínica, pues en lugar de cumplir su voto y de levantar ese altar en Betel, ¿dónde lo levantó? En Siquem. Y todo le pone el nombre ahí, el Dios de Israel, como diciendo, aquí le hago un altar al Dios, porque le había cambiado el nombre. ¿Sí? El resultado, más problemas para Jacob, más problemas para su familia y huyendo como siempre otra vez. Ahora, hermanos, aunque Jacob no cumple su voto, algo que podemos entender y probar es que la promesa de Dios nunca va a estar en peligro. ¿Sí? Dios siempre va a cumplir su promesa porque nunca va a depender de Jacob y nunca va a depender de ti. Eso es algo bueno y algo de lo que tú debes de dar gracias. Porque si Dios dijo que te va a llevar al cielo, te va a meter ahí, aunque te lleve sin 2 piernas, sin un ojo, sin familia, sin dinero, pero lo va a hacer. ¿Sí? Dios no te va a dejar. Así como dice el texto, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que no importa lo que pase, si nosotros somos hijos de Dios, ten por seguro que cada uno de nosotros seremos llevados hasta el lugar donde el Señor dijo que ibas a llevarnos. ¿Cuántos dicen amén eso? ¿O no quieres que te lleve el Señor hasta allá? Así que, hermanos, tenemos que ver esto. Miren, yo no imagino, o me imagino que si Jacob pudiera eliminar un capítulo de su vida, yo creo que sería este, capítulo 34. Porque en ese capítulo Dios no está, aunque hace un altar al Dios de Israel. ¿Qué está diciendo? Básicamente lo que él está diciendo, mira, ese Dios me pertenece a mí. En ese momento yo estoy levantando un altar porque ese Dios me pertenece a mí.
Y muchas veces tenemos la idea de que el Dios Todopoderoso es alguien que nos pertenece a nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo quiero algo, Él tiene que hacer mi voluntad. Yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy haciendo lo que yo quiero que Él haga mi voluntad. Porque cuando no lo hace, ¿qué hago? Hago berrinche. ¿Sí? No obedezco. Y aún con todo eso quiero que el Señor me trate bien. Entonces yo me imagino aquí que si Jacob pudiera quitar o eliminar uno del capítulo de su vida, sería el 34, hermano. Es terrible. Imagínense ser violada una de sus hijas y que sus hijos se vuelvan asesinos. Eso es terrible, hermano. Y tener que huir y no tener un lugar. Ya él dice allí que se iba a ser abominable a los ojos de los pueblos que estaban alrededor. Eso era cierto, hermano. Tan cierto que en el texto dice que generó terror en los pueblos alrededor. Dios lo hizo. No por él, sino que Dios hizo que los pueblos alrededor temieran. Entonces Dios nos traza una ruta muy clara, hermanos. Él dice, levántate. Recuerda cuando me presenté a tu vida, cuando huías de tus problemas, cuando huías de tus deudas, cuando huías de esa situación de la cual no sabías qué hacer, ¿sí? Un desempleo, un divorcio, un vicio, muchas cosas, incluso justificaciones. Mira, hermanos, una de las cosas que hacemos es que a veces justificamos todo para no obedecer. A veces somos tan justificables, a veces en lugar de ser obedientes decimos, no, aquí me puedo quedar. Y básicamente obedecí porque ya hice el altar, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas que parecen ser piadosas, hacemos cosas que parecen ser de parte o para Dios y finalmente es una justificación para no obedecer. Pero dice la escritura ahí, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí el altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Miren, el viaje de Betel demandaba una presentación, una preparación muy especial. No podía presentarse Jacob de la misma manera que siempre. No podía presentarse a Dios cargando con otros dioses. Eso era imposible, eso no tiene sentido. Amarlo a Él significa rechazar al resto. A servirle a Él significa despreciar a los demás. No podía Jacob seguir presentándose de esa manera, cargando con otros dioses, con otros ídolos, hermanos. A veces queremos ir delante de Dios y servirle a Él, pero no me quites mis ídolos. Y no estoy hablando de esos de madera o de barro o de lo que es de yeso. No, hermanos, eso es tan evidente, pero no estoy hablando de eso. Son aquellos ídolos que nos hemos guardado en el corazón y que con todo ello queremos ir delante de Dios. Hermanos, ¿estamos bien? El problema es que a lo mejor, o quizás Jacob sí había decidido que Jehová era su Dios, pero ciertamente Jehová no era el Dios de toda su casa. ¿Sí se dan cuenta, va? Es evidente que Jacob nunca tuvo preocupación por eso, porque había permitido que cada uno en su familia tuviera los dioses que quisieran. ¿Cómo es posible que Jacob, sabiendo que había un solo Dios, permitía que los demás, incluso su esposa, tuviera otros dioses? ¿Ustedes recuerdan cuando van huyendo de su padre Labán? ¿Qué se llevó Raquel? Sus ídolos. ¿Sí? Queremos emprender un viaje, pero no me voy sin mis ídolos. Queremos emprender un viaje de obediencia, pero no dejo los ídolos. Queremos emprender un viaje hacia Dios para encontrarme con el único Dios verdadero, pero no quiero dejar mis ídolos. Eso no es posible, hermano. Cuando tú quieras ir delante de Dios, tienes que dejarlos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, es imposible que puedas servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a dos. Es imposible. Es como llevar un vaso lleno de agua y quieres tu agua de Jamaica. Lo que tienes que hacer es vaciar ese agua para llenar el vaso de Jamaica. ¿Sí están conmigo, hermanos? Evidentemente Jacob era permisivo, hermanos. A veces nos damos tantos permisos. Oh, es que tú no sabes cómo se pone mi señora. No, es que mis hijos se me ponen y me empiezan, hacen berrinche, tú no sabes, no, mira, no le hacen daño a nadie. Pues están jóvenes que, van a madurar y van a entender que, pues yo por eso no me quiero meter en broncas. Somos permisivos, ¿eh? Nos damos permisos incluso nosotros mismos de ver lo que no debemos de ver, de hacer lo que no debemos hacer. Justificamos siempre la razón de por qué lo hago. Nos damos tantos permisos, hermanos, que creemos que está bien. Pero eso está mal, hermano. Miren, en contraste, Jacob había dicho, acuérdense lo que había dicho,
Si fuera Dios conmigo y me guardara este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Pregunta, hermano, ¿acaso no lo prosperó Dios? No los escucho. ¿No lo guardó en su viaje? ¿Le faltó comida y vestido? ¿No le dio paz con su hermano cuando regresó? Entonces, ¿qué esperaba para mostrar que él era el único Dios? ¿Qué estaba esperando Jacob para decir, tú eres mi Dios, perdóname, Señor, porque fui tonto, yo no te había entendido, te había visto mal, ¿sí? Pero tú eres el único Dios, ¿verdad? Y mis hijos y mi familia y toda mi casa tienen que saber que tú eres el único Dios. Pregunta, hermano, ¿acaso no te ha prosperado Dios? ¿Seguros? ¿No ha guardado tu camino? ¿Te ha faltado comida y vestido? ¿No te ha dado paz y gracia delante de tus enemigos? Entonces, ¿qué esperas para mostrarlo a tu casa y a tu familia? Si ese Dios al cual un día te rendiste y dijiste, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor, vive en mi alma, Señor, toma mi alma, toma mi vida, ese día que tú prometiste que Él iba a ser tu Dios, y porque hasta la fecha no has mostrado a tu familia, no has mostrado a los tuyos que Él es el único Dios verdadero al cual, Señor, Él te prometió que nunca te iba a dejar. Mira, hermano, lo que pasa es que a veces entregamos nuestra vida en pedazos o por partes. Dios no va a restaurar una vida en partes, hermano. Cuando es lo más absurdo, de repente llegar delante de Dios y decir, Señor, restaura mi vida, restaura mi matrimonio, Señor, necesito que cambies mi vida, pero esta parte de acá no la toques, Señor. Esto todavía me agrada, Señor, me gusta mucho, pues el juego, eso no creo que le haga daño a nadie, Señor. Pero mira, mi matrimonio, tómalo y hazlo, pero mira, dame chance de poder tener estas conversaciones con mis compañeras, déjame poder ver esto todavía, Señor, pero Señor, ocupa a mis hijos y llámalos a tu salvación, pero mira, Señor, es que aquí no, hermanos, a veces queremos que Dios transforme nuestras vidas, pero no le damos nuestra vida completa. ¿Sí? Eso es un error, hermano. Me gusta mucho una ilustración que dice el pastor Quique Torres. Él dice que es como romper una jarra de barro. ¿Han visto cuando se rompe? Que si quisiéramos restaurar esa jarra, ¿qué hacemos? Tomamos todos los pedazos y los vamos juntando. Sí, se va a ver que se fue restaurada, pero estará completa. El problema es que a veces hay jarras con hoyos, hermano, con espacios, porque quiere que sea restaurado, pero no en todas las áreas de mi vida. Hermano, cuando tú decidas ser obediente, salir de ese lugar donde estás estancado para ser obediente totalmente delante de Dios, no puedes llegar a Dios de la misma forma y debes dejar tus ídolos y debes permitir que el Señor haga una transformación en tu vida total o no la hará. Porque si no, miren, lo que va a suceder es que seguirás huyendo de aquí para allá y estarás encontrándote con problemas que no vas a poder solucionar hasta que tú vayas en obediencia delante de Dios y digas, Señor, tú eres el único Dios verdadero, el que me prometió que iba a estar conmigo hasta el último momento, y es aquí, Señor, necesito que me perdones. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, necesitamos obediencia. Miren lo que dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Miren, en muchos casos, hermanos, la obediencia no es más que un deseo verdadero de ir delante de Dios. En algunas ocasiones, por más obedientes que sean, Dios no va a evitar las consecuencias de tus propios actos, pero en otras ocasiones sí, como vemos aquí. Lo que iba a suceder con la familia de Jacob iba a ser una destrucción, pero ¿saben por qué no puso terror en las ciudades y por qué no los persiguieron? Porque de ahí iban a seguir la línea de descendencia hasta Jesucristo. Dios tenía un cuidado sobre ellos. Luego hay una historia hermosa acerca de José después de esto, ¿no? Y cómo José termina siendo un salvador de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque era necesario cuidar esa línea hasta llegar a Cristo. Entonces, Jacob no podía seguir siendo un patriarca ausente, un patriarca incongruente. Necesitaba recuperar el liderazgo espiritual de su familia, de su casa. Y así lo hizo. Leemos ahí en el texto que salieron. Miren, no sé cuántos de ustedes, pregunta, hermanos, ¿tu familia va contigo o te sigue? ¿Tu familia va contigo o te acompaña, hermano?
Cuando vienes a la iglesia, ¿viene contigo o te acompaña? No es lo mismo, hermano. Seguramente hay alguien de aquí que vino porque pues, no le queda de otra, es domingo y yo tengo que ir con mis papás, y no como esta tarde, ¿no? O no me va a dar chance en la semana, no me va a dar mi domingo, etcétera. Ay, que a mi esposa le encanta venir a la iglesia, pues bueno, ya voy a acompañar. O al revés. Pregunta, y hablo aquí a los varones particularmente. Ya ayer tuvimos una conversación. Pero hablo aquí particularmente a los varones. ¿Tu familia va contigo o te acompaña? Hermano, tienes que tomar el liderazgo espiritual de tu familia. No solamente, miren, no estoy diciendo que como si no tienen ganas no vengan. No. Tráetelos aunque no tengan ganas. Pero eso solamente habla de una parte de tu responsabilidad. La otra parte es espiritual. Tú tienes que hacer que tus hijos quieran amar a Dios. Y yo sé que esto es algo, una obra del Espíritu Santo. Pero no me voy a justificar en que es obra del Espíritu Santo que no tenga que ser diligente en lo que me toca hacer. Tú debes de hacerlo, miren, como si fuera un carismático. Tienes que hacerlo como si en tu poder estuviera hacerlo. Como si de ti dependiera que tus hijos creyeran en Dios. No estoy diciendo que tú tienes ese poder, pero hazlo como si tú tuvieras ese poder. Hazlo como si tú tuvieras el poder sobre tus hijos y sobre tu esposa, tu esposo, sobre tus amigos. Piénsalo, hermano. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo que no te va a abandonar. Y entonces dice allí, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, que esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar por fin, y llegó al lugar, llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Por fin llegaron a Betel y por fin edificó allí el altar que debía levantar, pero esta vez en el lugar correcto, hermano, con toda su familia, con todo el pueblo que con él estaba. ¿Notan la diferencia, hermanos, entre el Betel del capítulo 28 y el Betel del capítulo 35? ¿Alguien lo nota? ¿Ven la diferencia? ¿Saben qué es Betel? Casa de Dios. ¿Y qué es el Betel? ¿Se dan cuenta que volvió a cambiarle nombre a Betel? Y ahora le llama el Betel. ¿Alguien sabe qué significa el Betel? El Dios de Betel. Pero, ¿cómo se diría? O sea, ¿cómo se diría completo? El Dios de la casa de Dios. ¿Sí? Antes de esto, Jacob llamaba a Betel como un lugar terrible. Sí, miren, hermano, muchas veces un error respecto a quién considero que eres Dios puede cambiar mi forma de hacer mi vida. Una manera incorrecta de percibir quién es Dios va a permear en todas mis decisiones el resto de mi vida. Jacob, cuando se encuentra en ese sueño, lo primero que interpreta que ese lugar era terrible. ¿Cuántos de ustedes, si estuvieran delante de Dios, dirían eso? Jacob lo dijo. Ahora, hay un contexto teológico ahí detrás, no quiero hablar de eso, pero es importante que vean que él tiene una interpretación equivocada acerca de Dios. Y sí es cierto, estar delante de Dios cuando yo no estoy preparado es terrible, ¿sí? Es terrible estar delante de la santidad de Dios, ¿sí? Pero si eso hubiera sido cierto, lo que hubiera sucedido en ese momento es que, Señor, perdóname por mis pecados. ¿Qué es lo que pasa con Ezequiel? ¿Qué es lo que pasa con Daniel cuando se encuentra con ese Dios santo? Se da cuenta de su condición. Jacob en ningún momento se dio cuenta de su condición. Él con soberbia dice, pues muéstrame que de verdad eres un buen Dios, y si me das, tú serás mi Dios. Él hace una interpretación equivocada de quién es Dios, y a veces nosotros nos acercamos con Dios de manera superficial, y cuando queremos conocerle no lo hacemos de verdad, de todo corazón, y entonces hacemos interpretaciones equivocadas de Él. ¿Y qué tenemos por consecuencia? Una vida equivocada, error tras error. Entonces dice ahí que le llamaba lugar terrible, era un lugar terrible, pero ahora lo reconocía como un refugio. Ahora sabía que este era un refugio, porque Dios se había aparecido ahí en el día de su angustia, dice su palabra. Me gusta como dice Salmos 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren, ¿saben cuál es la diferencia entre el Betel del capítulo 28 y el Betel del capítulo 35? No solamente es el nombre. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Dios. Cuando dice, fíjense, Jacob dice, esta es casa de Dios, que podríamos decir, esta es la casa de Dios. Pero hermanos,
esto nunca va a ser una casa de Dios si Dios no está allí. Esta es la diferencia entre el Betel del capítulo 28 y el Betel del capítulo 35. Aunque Jacob le había llamado casa de Dios, él sabía que ahora Dios era el Dios de esa casa. Hermanos, muchas veces estamos edificando una casa donde Dios no está, y a veces le llamamos casa de Dios, o le podemos llamar un refugio, pero no está Dios allí. Y por definición, en un lugar donde esté Dios es el lugar más seguro, hermanos. ¿Quieres que tu casa sea un refugio? Dios tiene que estar allí. ¿Quieres que esta iglesia sea un refugio? Tiene que estar Dios allí, hermano. No solamente que le nombres, esta es mi iglesia, esta es mi casa, este es mi hogar, este es mi refugio. Necesita estar Dios allí, porque donde está Dios, ese lugar se convierte en el lugar más seguro. Ese es un verdadero refugio, ¿no? El refugio que nosotros necesitamos no es geográfico, ¿no? ¿Se imaginan? Estos lugares como las catacumbas o como los refugios subterráneos fueron ocupados de manera temporal. O sea, actualmente la gente no lo necesita. Y es más, si tuvieran que huir de una deuda, no van a ir ahí. Si tienen que huir de una relación tóxica, no van a ir ahí. Necesitamos un refugio eterno, ¿no? Uno que permanezca para siempre, uno que esté disponible para mí en todo momento. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. Miren, necesitamos a Dios como nuestro refugio. Me gusta cómo el Salmo de David dice, cuando el Salmo 3, perdón. Vayan conmigo a Salmos capítulo 3. Miren cómo comienza ahí. Dice, Salmo de David, ¿cuándo qué? ¿Lo tienen, no? Salmo capítulo 3, versículo 1. Salmo de David, ¿cuándo qué? Cuando huía de delante de Absalón su hijo. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamaré a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, hermanos, esta es la definición de seguridad. ¿Cuántos que tenemos problemas, el sueño se va? Cuando hemos tenido un verdadero problema, no podemos dormir. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pero miren lo que dice. Quiero que piensen, hermano. Uno de sus hijos había violado a una de sus hijas. Absalón mata al hermano que había violado. Y luego se rebela contra su padre y le quita su reino. Le trata de quitar su reino. No era cosa menor. Era un problema familiar muy, muy grande. Y entonces escribe este salmo. Y dice allí, yo me acosté y dormí y desperté. Es como si era, buenos días, alegre. ¿Se imaginan a David cantando, abriendo su ventana, diciendo, oh, qué bonito día? Pero ¿cómo es posible que David pueda decir estas palabras cuando tenía este problemón encima? ¿Por qué dice ahí la Escritura? Porque Jehová me sustentaba, porque Jehová es mi refugio. De hecho, él lo dice en otros salmos, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, ¿tú quieres un refugio? ¿O tienes un refugio? Amén. Todos necesitamos un refugio así, hermanos. Pero tú necesitas ir delante de Dios con obediencia. Tú no puedes querer un refugio sin Dios, porque por definición no sería el lugar más seguro. ¿Estás conmigo o no? No es ausencia de problema. Noten que cuando David escribe esto, dice, gracias Dios porque me ayudaste a resolver mi problema. No, está diciendo, al final tengo un chorro de problemas, pero yo puedo dormir, puedo acostarme, dormir y levantarme porque Dios, Jehová, es el que me sustenta. ¿Sí? Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren, Dios diseñó una ruta muy clara, ¿no? Levántate donde quiera que estés estancado, sube a tu refugio, a tu Betel, y quédate allí, entendiendo que eso significa limpiarse y hacer un altar al Dios que te salvó mientras huías de tus problemas. Mira, hermano, el primer lugar que debiera ser un refugio debería ser tu hogar. Pero ¿cuánto te has empeñado en destruir tu propio hogar?
¿Cuánto te has empeñado? Y no estoy diciendo que agarras y haces desmanes, no, hermanos. El hecho de que seas omiso en tu responsabilidad estás destruyendo. ¿Sí? Cuando tú deberías levantar un altar dentro de tu familia, de reunir a los tuyos, orar juntos, leer la Biblia, enseñarle los mandamientos, los estatutos de Dios, has hecho caso omiso a esa. Te has quedado estancado y siempre has dicho, Señor, si tú me sigues, yo voy a hacer un altar en mi casa, Señor, y yo vamos a orar todos los días en la mañana, nos vamos a levantar, y yo voy a tomar a mi esposa y vamos a orar en la noche, Señor. ¿Cuántos nos hemos quedado estancados lejos, hermano? ¿Qué tan cerca estás de tu refugio? ¿Qué tan cerca estás de tu refugio, hermanos? Depende de tu obediencia. Eso es lo cerca o lo lejos que estás de tu refugio. Deja de huir, hermano, sé obediente y ya es lo que te corresponde. ¿Sí? El primer lugar que debería ser un refugio debe ser tu hogar, hermano. Pon a Dios en medio de tu matrimonio, pon a Dios en medio de tu crianza, pon a Dios en medio de tu familia, y entonces ese hogar será un refugio para ti. El segundo lugar que yo creo que debería ser un refugio debe ser la iglesia, ¿no? Sí, se está entendido que aquí se habla de Dios, que aquí vamos a ver, que ponemos a Dios en medio, es más, cantamos alabanzas a Dios, pero en tu corazón, dice la Escritura, al Señor Jesús diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está estancado, hermano? De labios podemos hacerlo todo el mundo, hermano, pero en el corazón, ¿quién? Hermanos, ¿qué tan cerca estás de tu refugio? ¿En dónde estás estancado? El Señor dice, levántate. Dilo conmigo, levántate. Nada nuevo va a suceder si tú sigues haciendo exactamente lo mismo. Los problemas no se van a resolver si sigues haciendo las cosas a tu manera. Tu familia no te seguirá si sigues siendo incongruente. Tu matrimonio no va a ser restaurado si tú te empeñas en seguir haciendo y actuando de la misma manera de siempre. Y tu crianza no será efectiva si tú sigues estando ausente. No sé cuáles son tus pensamientos ahora, ni dónde estés estancado, pero el llamado de Dios es muy claro para todos nosotros, hermanos. Levántate, hermano, levántate y toma el liderazgo espiritual de tu familia. Hazlo ahora, hermano, sea obediente en tanto llegas a tu refugio, hermanos, porque dice su palabra, porque Él estará contigo y te guardará por donde quiera que vayas, y porque no te dejará hasta que haya hecho contigo lo que Él dijo que iba a hacer. Oye, hermano, pero eso se lo dice a Jacob, no me lo dice a mí. ¿Están seguros? ¿Qué dice? ¿No dice eso Jesús, Mateo, cuando está diciendo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la promesa? He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que hagas tiene una razón de ser, porque Dios está contigo, el Señor está contigo. No tengas temor de ser obediente y de dejar tus ídolos atrás para estar con tus hijos, estar con tu esposa y estar con tu familia, estar con tus hermanos en la iglesia. No tengas temor, levántate, porque dice el Señor, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y no es lo que dice Pablo también, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿No es lo mismo que le está diciendo Jacob? Levántate entonces, hermano, levántate y acuérdate de esto. Haz todo lo necesario para que tu hogar sea un verdadero refugio, y cuando Dios sea el refugio de ese hogar, quédate allí, hermano. No te muevas de allí, porque una de las cosas que pasan es que emocionalmente estamos dispuestos y lo hacemos un tiempo y después otra vez pues vamos. Pero noten la manera en que dice, regresa a Betel, hazme un altar allí y quédate allí. ¿Cuántos quieren quedar? Cuando yo me encuentre con el Señor no me quiero mover de alrededor de él. Miren lo que dice Salmo 91:1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita el abrigo del Altísimo, el que va de vez en cuando a cubrirse con el Altísimo. No, dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién dice eso? Amén. Miren, hermanos, el primer lugar que debe ser un refugio para ti debe ser tu casa. Pon a Dios en medio de tu casa. El segundo lugar debe ser tu iglesia. Pon verdaderamente con todo tu corazón a Dios dentro de la iglesia. Sirve a tus hermanos, enseña. Ayuda en el trabajo que se hace aquí en la iglesia, es enseñar como parte de. El pastor no va a salir a cada casa a enseñar a tus hijos, a tu esposa. Hazlo tú, hermano. ¿Tienes duda con algo? Acércate con el pastor, te va a ayudar. O con los hermanos. Aquí hay muchos hermanos piadosos que estudian. Acércate con ellos. ¿Sí? Y en tercer lugar,
que debes de ser un refugio para ti, debe ser el cielo. Siempre, hermano. Oye, pero ¿cómo le hago para llegar allá? No necesitas llegar allá, hermano. Tú vas a llegar. Pero ¿sabes qué? Que cuando vengan los problemas, cuando digan, ya no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Miren, algo de lo que Dios hace es que a veces no quita los problemas por una razón, para que anheles ese lugar. Porque tú estás aquí de paso, esta no es tu casa, este no es el lugar donde te vas a quedar. Tu refugio eterno está allá en el cielo. Y cada vez que vengas un problema, en tu corazón debes desear llegar a ese refugio eterno. Acuérdate, hermano. Pero la realidad es que probablemente muchos de nosotros no estamos haciendo de ese cielo un refugio. ¿Sí? Entonces, hermano, acuérdate, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Levántate, sé obediente, porque tú tienes un refugio en el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición de tu palabra, Señor. Yo ruego, Señor, que las palabras, mis palabras, las quites de en medio de sus corazones, Señor, y tu palabra quede guardada para siempre en sus corazones, Señor. Que tú pongas en ellos el querer como el hacer, Señor. Que por tu buena voluntad ellos pongan por obra, Señor, aquellas palabras que vienen de tu Santa Escritura, Señor. Ese mandamiento y esa exhortación que viene de tu Santa Escritura, Señor, la guarden en su corazón y la pongan por obra, Señor. Ayúdales, Padre. Levántalos, Señor. Anímales a salir de ese lugar donde están estancados, Señor. Que sean obedientes, Señor, para construir de sus hogares un verdadero refugio, porque tú estás allí, Señor. Para construir en la iglesia ese refugio, porque tú tienes que estar allí, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas nuestro refugio eterno, Señor. Te lo pedimos y lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.